Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con lo que es la parte de los estudios. Este es el final, como bien lo vimos desde el diseño de proyectos de inversión. Es importante que, pues bueno, veamos primero el antecedente y bueno, ver toda la estructura que hemos pues estado diseñando desde el semestre pasado y pues bueno, ver la estructura principal acerca de lo que es el estudio financiero desde el punto de vista pues vaya, desde las finanzas. Vamos a ver lo que es la parte de pues los elementos que son vastos. Obviamente no vamos a ver todos obviamente en este video, pero sí vamos a darnos la apertura en los siguientes videos y darle lo que es la parte de su tiempo a cada una de estas aperturas. Saben que pues bueno, la parte matemática siempre es algo importante para la cuestión de evaluación de proyectos de inversión y obviamente para ver pues las perspectivas numéricas y tomar decisiones con base en ellas, ¿no? Pero bueno, pues para darle un pequeño antecedente acerca de lo que es exactamente el contexto del estudio financiero, pues bueno, tenemos que entender que este es uno de los estudios más importantes dentro de lo que es pues la evaluación de los proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la inercia acerca de lo que es pues cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de empresa, siempre se tiene que manifestarse acerca de lo que es la rentabilidad de dicho proyecto o de dicha empresa. Siempre se va a manifestar desde ese punto de vista. ¿Por qué razón? Porque obviamente desde el principio de los negocios pues siempre es ver exactamente si es rentable o no cierto negocio o cierta visualización de un proyecto. Entonces, desde ahí, pues bueno, el estudio financiero agarra bastante validez y bastante fuerza en las diferentes herramientas que seguiremos viendo y seguiremos visualizando para poder entender exactamente si un proyecto es viable o no. Entonces, pues bueno, hay que empezar a entender diferentes conceptos dentro de lo que es la parte del estudio financiero para poder entender pues diferentes variantes o diferentes herramientas que vamos a manejar. Dentro de esos elementos, pues bueno, el estudio financiero se maneja la cuestión de los ingresos. Y los ingresos en la cuestión de la postura, en, en ese sentido, los ingresos manejan lo que es la parte de las ventas. ¿Qué es esa parte de las ventas? Perdón, porque el gatito sigue maullando. Ok, ok, perdón por eso. Ok, la parte de los ingresos es simplemente la parte de las ventas. ¿Cuál es esa parte de las ventas? Pues bueno, independientemente de que ya vimos todo lo que es la estructura del estudio técnico, el estudio de mercado, eh, el estudio de administración, de cómo vamos a ejecutarlo, cómo vamos a visualizarlo a través de la estimación de diferentes clientes, diferentes formas de cómo nosotros hacemos nuestro proceso, tanto de venta, en la cuestión de generar valor acerca de nuestro bien o nuestro servicio. Por eso es importante nosotros entender que las ventas es algo sumamente importante dentro de lo que es la estructura del estudio financiero, porque con base en ello nosotros tenemos diferentes tipos de toma de decisiones. La primera, pues bueno, sí saber si el proyecto va a tener pues algún tipo de salida en ese sentido, porque a lo mejor podemos tener todo bien hecho en la cuestión de planeación, de la cuestión del estudio técnico, el estudio de mercado y el estudio de administración bastante idóneo para poder aperturarlo, pero en la cuestión de la estimación de nuestras ventas, pues a lo mejor puede ser un poquito limitada y que obviamente no vamos a poder tener exactamente la cantidad específica que necesitamos para sobrevivir, para recuperar nuestra inversión o en este caso para poder consolidar nuestro proyecto. Entonces por eso es importante la parte de los ingresos, que siempre en la variable más importante es la cuestión de los ingresos. Pero bueno, nada más como breve señalamiento, en este caso es una reseña acerca de lo que estamos hablando del estudio financiero. La cuestión de los costos, pues es bueno, ya hemos platicado acerca de todo lo que es la parte de pues las listas maestras que nosotros tenemos que entender en la cuestión de bienes y servicios, saber exactamente dentro de lo que es el apoyo de un proceso, pues bueno, ver exactamente todos nuestros presupuestos y todo lo que nosotros necesitamos para poder ejercer ese servicio o para poder transformar los insumos
bien o en este caso en un producto. Por eso es importantísimo pues entenderlo. Pues hay costos, diferentes tipos de costos, que bueno, en este caso costos fijos, costos variables, en la cuestión de entender exactamente la cuestión de los costos de recuperación, en los costos que podemos entender de diferentes variables para poder entender la cuestión entre la diferencia entre costo y gasto, que es exactamente lo que pues se marca en la cuestión de los proyectos, que la cuestión de los costos, pues bueno, obviamente va directamente a la producción o al servicio y que obviamente se recupera. Se puede manejar como un tipo de sinónimo, como un tipo postulado de inversión, y en la cuestión del gasto pues son cuestiones que no se recuperan. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos la diferencia entre costos y gastos, pero en la cuestión de las diferencias de los costos, pues bueno, nosotros los vamos a tener que ir sesgando dependiendo de lo que nos vamos a dedicar, que en este caso pues ya dependerá el sector y el giro que nosotros hayamos decidido. Por otro lado, pues los gastos de administración, que obviamente pues hay costos y gastos que, bueno, pues parecían en el concepto que se parecen, pero los gastos de administración van directamente a lo que es una parte administrativa y como bien lo dice su nombre, que en este caso pues podrían ser los gastos administrativos, que pueden manejarse como la nómina también, en el sentido de que, bueno, son cuestiones de que sí van directamente a la empresa, pero no van directamente a la cuestión de el bien y o servicio. Entonces por eso se consideran gastos. Es una cuestión de tecnicismo, más bien nosotros también lo podemos considerar como costo, independientemente del giro y obviamente del sector que estamos decidiendo en nuestro proyecto. Por otro lado, pues la cuestión de los gastos de venta, que en este caso son diferentes tipos de postulados que nosotros tenemos que considerar en la cuestión del proceso de nuestra venta. Pues por ejemplo, por darles unos ejemplos acerca de los gastos de venta, pues bueno, hay diferentes postulados en el sentido de a lo mejor no por darles ideas, pero bueno, puede ser una cuestión de una mordida, puede ser una cuestión de una comida, una cuestión de diferentes situaciones que van directamente al gasto de venta. Esa cuestión del gasto de venta pues va enfocado exactamente a ese proceso, a que se pueda consolidar ello. Siempre y cuando, pues obviamente en la cuestión del gasto, pues no se gesta directamente a lo que es el proceso ideal o el que se había pronosticado. Perdón. Bueno, seguimos con lo que es la parte del gasto financiero, que pues bueno, regularmente dependiendo del giro o si realmente tienes una buena administración, vas a manejar este rubro, que es la cuestión de los gastos financieros, o exactamente a las tasas de interés que tú vas a pagar por las cuestiones de apalancamiento, préstamo o créditos que vayas a adquirir, y obviamente vas a tener que desembolsar un dinero extra acerca de lo que es la parte de los gastos financieros, que pues bueno, acuérdense que la deuda siempre viene conjuntamente con lo que es la parte del negocio. No hay que abusar de ella, pero sí hay que tenerla muy presente en la cuestión de los postulados de decisiones que nosotros podamos tener acerca de la cuestión de los apalancamientos, créditos o préstamos que vamos a adquirir para poder jugar con la deuda exactamente para nuestro proyecto. En ese sentido, pues bueno, existen otros términos como las depreciaciones, que exactamente es pues la reducción de valor que tiene cualquier bien a través del tiempo. Para darles un buen concepto o darles un ejemplo, es exactamente, puede ser el equipo de cómputo, puede ser el equipo, cualquier maquinaria que sea en este sentido para poder apoyar acerca de tus medios productivos, o en este caso pues bueno, pueden ser también, no sé, el equipo de transporte, puede ser un carro, puede ser hasta una laptop en este caso. Pues bueno, lo que es la parte de la miscelánea fiscal y toda la cuestión de lo que son las derivaciones del IVA y del ISR conjuntamente con sus leyes, manejan una cuestión que se llama depreciación, que exactamente es la disminución de valor contable a través de un bien que nosotros tengamos. En el caso de las computadoras o los medios tecnológicos, se deprecia en la cuestión de 33% anual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en cuestiones de valor real, en la cuestión de una empresa, pues obviamente tenemos maquinaria o el equipo de cómputo, como es el ejemplo. Si nos costó 10,000 pesos, pues bueno, obviamente en el primer año se va a devaluar, en este caso se va a depreciar
el 33% y obviamente contablemente la máquina solamente vale el 66%, que quiere decir que vale 666.66666.7. Exactamente es lo que va a valer exactamente tu máquina por depreciación a nivel contable. Y en la cuestión de este término, que es la cuestión de la depreciación, así con todos los bienes que nosotros podemos tener dentro de nuestro proyecto o nuestra empresa, nos pueden apoyar exactamente en esa situación o en ese contexto. Esa terminología también es importante que nosotros la tengamos presente, porque obviamente es importante que nosotros reflejemos exactamente todas las aperturas del estudio financiero acerca de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder tomar decisiones acerca de este tipo de situaciones. Nada más por terminar esta parte, pues obviamente la depreciación pues es una parte contable fiscal que nosotros podemos hacer uso de ella para bien, pero pues ya veremos más a profundidad algunas estrategias más adelante. En la cuestión de las amortizaciones, pues bueno, hay diferentes tipos de amortizaciones, que en la cuestión más sencilla de explicar es la cuestión de los seguros. Una aseguradora, pues bueno, te puede decir que bueno, pues a través de un siniestro que pueda tener la empresa, si es que en la cuestión de medios productivos puedes asegurar lo que es la fábrica, o en la cuestión de los servicios, pues puedes asegurar lo que es tu capital humano, para que pueda, obviamente, tengas todo este constructo de visualizar exactamente, pues proteger más bien lo que es la parte de tu capital de trabajo en ese sentido, para que nosotros podamos amortizarlo. ¿A qué se refiere amortizarlo? Que es partirlo de diferentes secciones, para que no sea de una sola exhibición exactamente lo que es el pago. En el caso de los seguros, pues bueno, el más seguro es de visualizar exactamente es el de, pues mejor un seguro de un carro, ¿no? Que no lo pagas constantemente, lo puedes amortizar durante todo el año y pues obviamente vas a manejar esta parte de amortización. También se pueden hacer amortizaciones en cuestiones de créditos empresariales, que en este caso es el famoso crédito de 15, 20, 60, 90 días, ¿no? Dependerá de ti. Y obviamente la negociación que tengas con los proveedores y clientes, porque se puede hacer de las dos maneras, y entender que realmente la amortización entre en ese contexto. Bueno, otro punto importante, que es la parte del plan de inversión, que es exactamente planear exactamente en qué momento vas a recurrir a lo que es la parte de inversiones. No quiere decir que exactamente sobre capital de trabajo, sino también puede ser sobre infraestructura, o también puede ser a través de servicios bursátiles, o en este caso entablar otro tipo de negocio. Es importante nosotros tener siempre un plan de inversión, porque nosotros tenemos la versatilidad a través de un recurso, que es el caso del recurso financiero, de diversificar, o en este caso potencializar lo que nosotros tenemos. Por eso es importante tener un plan desde el inicio y tratar de consolidar estos objetivos que nosotros tenemos dentro de ese plan. Si no lo tenemos desde ese punto de vista, pues es difícilmente que nosotros tengamos un crecimiento, un desarrollo dentro de lo que es la parte de nuestro proyecto de inversión. Por otro lado, lo que es la parte del balance de apertura, que es importantísimo, perdón, es exactamente lo que es llevar una contabilidad sana desde el inicio, que quiere decir que es un balance de apertura. ¿Cuáles son la cantidad inicial que se está gestando para poder empezar a entablar el proyecto o empresa? Y obviamente el registro y todo lo que es la parte ¿qué se puede decir? Pues el avance de cada uno de los puntos del proceso y cómo va evolucionando nuestra empresa o proyecto. Exactamente ese balance lo vas a ir enfocando hacia algo importante. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, llevas el registro tanto lo bueno y lo malo, y por eso el balance de apertura es lo que necesitas. Regularmente es una apertura contable, donde nosotros tenemos que identificar exactamente dónde están nuestras variables en cuestiones financieras. Entonces, por eso es importante, y manejarlo de una manera pues digamos disciplinada y seria, para poder entender cómo se va manejando los dineros dentro de lo que es la empresa y el proyecto. Por otro lado, lo que es la parte de presupuesto de caja, que vamos a manejar esta parte muy detallada, porque va muy de la mano con lo que es la parte de flujos de efectivo, pero de todos modos el presupuesto de caja es algo importante que lo vamos a tener que desarrollar.
En primera instancia, el presupuesto de caja, pues bueno, va enfocado exactamente a lo que es, en primera instancia, lo que es el flujo que pueda tener una organización, una empresa o un proyecto, en la cuestión de elementos que son pues pequeños, ¿no? Que en este caso, pues puede ser desde el pago desde la basura, el pago de lo que es la parte del agua, cositas así muy, muy sencillas que nosotros ya identificamos como pues pagos que no son tan significativos dentro de lo que es el proceso a lo que nos estamos dedicando, pero son fundamentales porque es en el día a día. Lo que se va a entender en la cuestión de presupuesto de caja es que todos los días se gasta. Entonces, todas las empresas, entre más grande o más gente tengan, te vas dando cuenta que vamos a manejar lo que es la estructura de el gasto diario. Ese gasto diario es importante que nosotros tengamos que administrarlo a través del presupuesto de caja, porque todos los días surgen imprevistos, todos los días surgen algún tipo de situaciones que pues nos van a afectar directamente a lo que es el proceso de nuestro proyecto. Por otro lado, el balance general proyectado, que pues en este caso es lo que es la parte de los históricos, pero también nosotros tenemos que identificar pues algunos pronósticos, ¿no? Que nosotros tenemos que visualizar, no solamente desde el punto de vista de la estructura pues digamos empresarial, sino que también nosotros tenemos que visualizar lo que es la estructura hacia lo que es el desarrollo y crecimiento. El balance general proyectado regularmente siempre está basado dentro del plan de inversión porque no tenemos que identificar hacia lo que nosotros queremos ver como crecimiento y desarrollo. Simplemente es por eso, pero es un balance general, igual que el balance de apertura, es darle seguimiento en la cuestión contable fiscal, nada más. Por otro lado, las razones financieras, que bueno, son herramientas que aquí empezamos ya con lo que es la parte de la evaluación, son herramientas que nos sirven, que en este caso son pequeñas fórmulas donde nosotros tenemos que identificar a través de lo que es nuestro balance general diferentes elementos que nos van a ayudar a identificar la parte de liquidez, la parte de solvencia, la parte de diferentes estructuras que nosotros tenemos que buscar la manera de analizar exactamente esos balances para poder ver y tomar decisiones en cuestiones financieras, en cuestiones fiscales, en cuestiones contables. Entonces, sobre de esos puntos, nosotros podemos identificar varias alternativas y regularmente las razones financieras más pues digamos utilizadas, que es la cuestión de productividad, la cuestión de liquidez y la cuestión de solvencia, donde nosotros esas razones financieras las podemos adquirir a través de cualquier balance general, resto de resultados, donde podemos analizar los números y empezar a determinar ese análisis. Bueno, por el otro punto, que en este caso es un punto de equilibrio, exactamente es saber exactamente hasta dónde podemos nosotros alcanzar y poder determinar. El punto del equilibrio no solamente nada se determina donde no perdemos y no ganamos, sino simplemente también tenemos una identificación acerca que ese es el punto de partida de la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, a partir de ahí, pues bueno, dependerán dos variables importantes. La primera, el costo de oportunidad que nosotros podemos tener, que en este caso va muy ligado con el tiempo, que es la otra variable. Si nosotros tenemos un punto de equilibrio muy extenso en el tiempo, quiere decir que está tardando lo que es el proyecto en madurar y prácticamente tenemos que tomar la decisión si realmente sí es viable seguir o exactamente cerrar. Simplemente disminuyendo exactamente lo que es la parte del riesgo en la cuestión de la recuperación de la inversión. Si esta parte es corta en la cuestión del punto de equilibrio, quiere decir que es un proyecto que tiene un gran potencial para poder entender exactamente hacia dónde queremos llegar. Entonces por eso es importante el punto de equilibrio, tenerlo bien identificado y buscar esas maneras o esas similitudes para poder entender esa toma de decisiones. En la cuestión del flujo de efectivo, pues bueno, hay que entender que el flujo de efectivo es lo más importante dentro de lo que es una organización porque es exactamente lo que nosotros tenemos como apertura para poder tomar decisiones de cualquier tipo en la cuestión de crecimiento, en el desarrollo de inversión, en la cuestión de muchas cosas se toma a través de la cuestión del flujo de efectivo. Pocas personas cuando van empezando pues bueno no le toman el sentido, no le toman la importancia a ese flujo de efectivo porque es lo más importante. Sin dinero no puedes tomar decisiones ni acciones, entonces eso es lo más importante que tienes que saber. Entonces por eso es importante, pero va ligado con todos los elementos que hemos estado platicando. Por otro lado, lo que es cuestión del costo de capital, es importante que nosotros tengamos dos puntos de vista
importantes. El costo de capital no solamente tiene que ir directamente con lo que es la parte de los socios, que esa es una parte que a lo mejor es un mito, sino que también el costo de capital siempre viene de cuestiones externas, donde tú puedes tomar decisiones en cuestión de apalancamiento, crédito o préstamo. Y obviamente las decisiones las tomas tú, no necesariamente el costo de capital siempre va ligado a la cuestión de los socios. Nada, es como reseña y lo profundizaremos más adelante. Y la cuestión del valor actual neto, que en este caso es el valor presente neto, dependiendo el autor. Pero en este caso es pues buscar exactamente el valor presente, valor futuro o viceversa, dependiendo cómo lo estés proyectando, para poder tomar decisiones y en qué momento este proyecto va a empezar a generar. En esta cuestión del valor actual neto, pues exactamente es ver hacia el futuro, exactamente con un pronóstico a través de flujos de efectivo, buscando exactamente la recuperación de la inversión, pero también en qué momento nosotros vamos a poder empezar a ser rentables. En el punto de la tasa interna de retorno, pues bueno, es importante que también saber no solamente el número, sino también el porcentaje de cuál es el grado de porcentaje que nosotros podemos adquirir o empezar a proyectar para poder entender en qué momento nosotros podemos recuperar, con qué tasa vamos a poder recuperar nuestra inversión. Por eso es importante visualizarla independientemente del estudio de mercado, en el caso de con la competencia, hasta dónde se alcanza a estirar exactamente la tasa de interés para poder nosotros empezar a entender que sí va a retomar nuestra inversión de una manera significativa y buscando la manera de entender cuál es este punto. Por los últimos 3 puntos, que en este caso es basados en la cuestión del riesgo, vamos a ver lo que son 3 análisis, que en este caso es el WACC, que es el último, que es unidimensional, que en este caso es acerca de lo que es la parte tecnológica base en la mano de obra, que pues bueno, ya dependerá en este caso de nosotros cómo lo vamos a identificar o cómo lo vamos a acotar. En la cuestión de los riesgos, costo-beneficio, en la cuestión de cómo podemos arriesgar ciertas cuestiones de mercado, de inversión o de capital humano, dependiendo en este caso al giro, y el análisis de sensibilidad, que exactamente es una herramienta que obviamente maneja qué tan sensible es exactamente cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de proceso. Ya dependerá de las variables que tú manejes, que ya lo podamos profundizar un poquito más, pero estos puntos son los que vamos a ver exactamente en el estudio financiero. Pero bueno, vamos a empezar y cabe señalar que vamos a manejar cada uno de estos elementos como si fuera una estructura positiva. No vamos a ver todos hasta donde llegue este video. Vamos a manejar lo que es exactamente el último elemento, digamos los cuatro estudios. Vamos a manejarlo como el elemento de base para el primer parcial y lo vamos a estructurar exactamente de esa manera para que no tengan ningún tipo de inconveniente y pues obviamente no sea tan pesado, tan amplio lo que es la parte de su examen del primer parcial. Entonces, vamos a empezar con lo que es la parte de gastos financieros. Literalmente vamos a ver lo que es la parte de por qué es importante y para dónde lo podemos aplicar dentro de lo que es la parte de los gastos financieros. En primera instancia, pues bueno, forman parte de de los gastos deducibles de la actividad económica, tanto del autónomo como de las sociedades. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, todos los gastos son deducibles de impuestos y se entiende que los gastos financieros son todos aquellos los que incurren en una empresa con consecuencia de uso de capitales puesto de su disposición por terceras personas. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, todos nuestros gastos financieros vamos a estarlos pues detallando, ¿no? En ese sentido, como la cuestión de pues un extra que nos está apoyando, pero a la vez también nos está cobrando por ese apoyo. Toda empresa que acuda a la financiación ajena, tanto si es prestada por entidades bancarias como personas físicas u otras empresas, tendrá estas partidas en sus resultados. ¿Qué quiere decir eso? Pues exactamente. Si nosotros tenemos una cuestión de una apertura donde pues realmente no tenemos una buena
administración financiera, donde nosotros no alcanzamos a cubrir las necesidades de nuestro presupuesto, de nuestros costos, pues tenemos la necesidad de buscar una alternativa para poder solventar el proyecto que nosotros tengamos en puerta. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que buscar ese tipo de financiamientos o apalancamientos o préstamos, que obviamente siempre nos van a prestar, pero con pues con en este caso un gasto financiero. ¿Qué quiere decir? Que es una tasa de interés, o en este caso es pues en este caso un punto de conveniencia a quien nos vaya a prestar. Entonces, por eso esos gastos financieros son importantísimos para nosotros, entenderlos desde el punto de vista de deuda. Entonces, si nosotros ya más o menos analizamos que vamos a necesitar, pues digamos, un apalancamiento o un crédito, y está administrado exactamente lo que necesitamos pagar, que es la deuda completa que vamos a pedir, más una tasa de interés que nos están cobrando por este préstamo, y aún así es viable en este caso el proyecto, pues bueno, se toma la iniciativa de pues tomar la decisión de usar ese apalancamiento o ese crédito para favorecer exactamente el proyecto. En el caso de que saliera negativo y se le va a perder por esta cuestión o por esta iniciativa, pues es por eso importante que nosotros tengamos diferentes herramientas financieras que podamos adquirir este tipo de gastos financieros, pero lo más barato posible. Entonces, por eso es importantísimo en ese contexto, pues nosotros saber. Para esto, pues bueno, se tiene que saber, y que ustedes ya deberían de saber, y si no, pues bueno, se les recomienda pues siempre tener ahí pendientes, o en este caso monitoreando los diferentes bancos, que es la banca comercial. En la cuestión de los bancos, pues son diferentes herramientas financieras, como en este caso el financiamiento o el crédito PYME, el crédito personal, tarjeta de crédito y otro tipo de créditos que puedan tener diferentes bancos. En la cuestión de la banca comercial, pues tienen diferentes herramientas que pueden dar esta parte del financiamiento, y obviamente con diferentes tasas, porque es la parte competitiva, o buscar también lo que es la parte de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo regularmente es la parte del gobierno, donde pues uno de los principales motores, o en este caso institutos que se manejan como apoyo en este caso para diferentes pymes, pues bueno, está la Secretaría de Economía, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, ahí tienen una sinergia a través de NAFINSA, que es Nacional Financiera, en la cuestión de préstamos nacionales e internacionales, en la cuestión de Bancamex, no sé, banca de desarrollo, en la cuestión de capital semilla y otro tipo de apartados. En la cuestión ya hay unos en específicos, que es en este caso crédito para la mujer, y otro tipo de situaciones que hay que buscar, que obviamente cuál se adapte a nuestras necesidades y que podamos utilizar con frecuencia para poder exactamente adquirir exactamente estos créditos, apalancamientos o deuda, en este caso de gastos financieros, para resolver nuestras necesidades de nuestro proyecto y empresa. Para esto, pues bueno, ya estamos en un punto donde nosotros pues ahí va el primer truco, ¿no? Que en este caso, pues bueno, va literalmente. En este caso, lo que necesita en el primer test es exactamente eso. Mencióname, dentro de lo que es tu estructura de tu proyecto, ¿cuál sería un instrumento de apalancamiento, crédito o deuda que tú podrías adquirir ahorita como estudiante para poder tener exactamente este refuerzo de tu proyecto o empresa? 2. ¿Cuáles son los instrumentos financieros que tú puedes adquirir ahorita dentro de lo que es tu proyecto de inversión? ¿Vale? Ok. Esas dos, pues bueno, las vas a tener que contestar y las vas a manejar en la parte de Seduca. ¿Vale? Seguimos. Bueno, ya estamos hablando de la parte de ingresos y costos, que es la parte del dinero, infraestructura, conocimiento y relaciones públicas. ¿Por qué hay esos 4 elementos y algo tan sencillo como la parte de ingresos y costos? Nosotros tenemos que visualizarlo desde esta manera, por 2 situaciones. Todas las empresas o todos los proyectos que ustedes tengan, a ver, un segundo. Los tenemos que entender desde 2 maneras. Todo está y todo funge dentro de lo que es la parte del dinero.
Dos, la parte de la infraestructura no es necesaria hoy en día, gracias a todo lo que es la estructura, que hemos avanzado a través de la era digital, a través de todo el contexto de Internet, pues no necesariamente necesitas una infraestructura como tal, porque pues bueno, aparte de que es muy costosa, entras en diferentes situaciones pues de mantenimiento y de muchas cosas donde nosotros tenemos bastantes sesgos y que se nos puede ir mucho dinero en la cuestión de infraestructura, a menos de que estés en medios productivos o medios de comercialización, que ahí no hay de otra, que sí vas a necesitar diferentes maneras de cómo estructurarlo, ¿vale? En la cuestión del conocimiento, pues bueno, aunque no lo crean, esta es la parte más costosa dentro de lo que es la parte de cualquier empresa. ¿Por qué razón? El conocimiento es poder en el sentido de que, bueno, dependerá de tu proceso, dependerá de tus proveedores, cómo manejas a tus clientes, cómo estructuras exactamente todo lo que es gestar la empresa de inicio a fin, eso es conocimiento. Si tú no tienes conocimiento, regularmente, pues bueno, te va a costar bastante dinero el aprender. ¿Por qué se los planteo? Porque bueno, dentro de la experiencia, pues bueno, ya en bastantes decenas de microempresas que hemos estado trabajando con ellas, independientemente de que algunas hayan sobrevivido y sigan vivas en este momento y otras en la pandemia desgraciadamente hayan cerrado, pues bueno, llegué a esta conclusión, ¿no? Que el conocimiento es uno de los elementos más importantes dentro de lo que es la parte de un proyecto y empresa, porque sin ese conocimiento pues obviamente pues eres endeble, eres débil y al final del día pues la competencia, si ellos tienen el conocimiento vasto para poder ejercerlo, pues te quedarás atrás en la cuestión de todos los elementos importantes, en la cuestión de rentabilidad, la cuestión de ventas y en la cuestión de proyección hacia el mercado. Entonces es importantísimo esta parte del conocimiento. Y por último, las relaciones públicas, que lo toman o lo subestiman mucho, pero hay mucha gente, aunque tenga todo muy estructurado, a menos de que seas un nicho de mercado o a menos de que seas el líder del mercado, las relaciones públicas es algo fundamental. ¿Por qué razón? Se los voy a plantear desde ese escenario. Pues bueno, todos ustedes se conocen. Entonces, cuando ustedes salgan de la carrera y ya estén ejerciendo y todo eso y tengan ahí un tipo de relación, pues obviamente esa relación pública, que en este caso es importantísima, para muchas personas se les hace muy fácil entablar con gente desconocida y romper el hielo bastante fácil. Para algunos les cuesta mucho trabajo platicar porque no tienen esas habilidades sociales, pero hay algunos que sí las tienen bastante desarrolladas. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque las relaciones públicas va a ser tu primer ancla para poder generar clientes, generar confianza con proveedores, generar pues acercamientos con las diferentes personas que te van a apoyar en el factor humano, y esas relaciones públicas son fundamentales para que nosotros podamos llegar a nuestros objetivos. Por eso es importante. Entonces, ¿sí te genera un costo? Sí. Si no la tienes o en esas habilidades sociales, vas a tener que desarrollarlas por dos razones. Por primera, porque obviamente si no tienes ese pequeño carisma para poder proyectar las ventas, difícilmente vas a poder solventar tu proyecto. Y segundo, en la cuestión del mercado interno, que es la parte de relaciones públicas, si no tienes una comunicación asertiva acerca de los que supuestamente te están apoyando a que tú desarrolles tu sueño, o en este caso tu proyecto, difícilmente vas a convencerlos de que apoyen a tu proyecto. Entonces, además de ser un aliado, se va a convertir en una amenaza y que obviamente pues no vas a poder controlarla. Por eso es importantísimo. Entonces, para este segundo punto de test es importante que manejar los ingresos y costos en la cuestión de estos cuatro elementos. Primera pregunta. Dentro de estos cuatro elementos, desarrolla cuál para ti es el más importante dentro de tu proyecto. Pregunta 2. ¿Cuál es el conocimiento previo que tienes dentro de tu proyecto? Fundamenta tu respuesta. Ok, sigamos adelante. Bueno, los gastos de administración, pues bueno, ya los habíamos platicado acerca de lo que es la parte del recurso humano y otro tipo de procesos que dentro de lo que es la parte de gestión. Siempre se maneja la cuestión de algún tipo de gastos, algún tipo de costos. En este caso, pues bueno,
es importante que nosotros podamos relacionar exactamente los gastos de administración a diferencia de los costos. ¿Por qué razón? A pesar de que van directamente a la empresa, no van directamente al proceso. Contextualizo eso. En primera instancia es que realmente el contexto del gasto de administración va enfocado exactamente a la toma de decisiones, la cuestión táctica, la cuestión estratégica, no tanto la cuestión de hacer o de desenvolver, sino es una cuestión pues más bien de pensar. Entonces tenemos diferentes tipos de situaciones administrativas que nosotros tenemos y que podemos ubicarlas dentro de lo que es el contexto real de una empresa. El director general, pues bueno, toma decisiones y ve todo lo que es la cuestión, pues como una persona que ve todo el panorama, ve todas las situaciones y que cada una de las personas pues ejecuta como hormiguitas cada una de las acciones, actividades y tareas. No quiere decir que esas personas pues no tengan la capacidad de pensar, sino al contrario, más bien tienen la capacidad de analizar lo que les están diciendo y ejecutarlas como realmente se están haciendo. Entonces esta persona no va directamente con sus manos a apoyar exactamente a lo que es la parte de producción o servicio. Simplemente él está pensando de cómo se realizó. Sin embargo, no va directamente al costo. ¿Qué quiere decir? Que él no está desarrollando nada, pero sí es importante lo que está realizando. Entonces se convierte en un gasto administrativo, donde realmente él sí aporta a la empresa, pero no aporta a la línea de proceso. Entonces ahí es donde entra la diferencia. ¿Vale? Y esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre costo de administración y un gasto de administración para lo que es exactamente tu proyecto? ¿Vale? Sigamos. Gasto de venta. Ok, esta parte del gasto de venta es algo bien importante porque dentro de lo que es pues la parte contable existe un rubro que se llama costo de venta, que entra exactamente este rubro, pero ¿por qué lo tengo por separado? Y más para proyecto y no una cuestión contable. Bueno, primero vamos a dar el concepto y después te voy a dar el contexto completo acerca por qué para mí es más importante lo que es la parte del gasto de venta. En primera instancia, la conceptualización de los gastos de venta surge de la necesidad de comercializar bienes y servicios que atiendan las necesidades del cliente, acciones de publicidad, distribución, logística, postventa incluidas. Eso es prácticamente el extra que se está manejando. Nosotros cuando estamos platicando de costo de venta, estamos hablando de costos fijos, costos variables, y estamos hablando de la utilidad y estamos hablando de diferentes procesos dentro de lo que es la estructura contable y fiscal. Pero en el costo de venta exactamente ese es el sesgo. Cuando nosotros hablamos del gasto de venta, son cuestiones que nosotros no tuvimos contemplada o que está totalmente externo para poderlo proyectar. Regularmente en nuestra vida diaria o en el contexto de cualquier proyecto o empresa, es recurrente este tipo de situaciones por dos razones. La primera, pues bueno, en la cuestión, por darles un ejemplo, en la cuestión de distribución y logística, regularmente pues hay factores externos que nosotros no podemos contemplar. Entonces se genera un gasto. Vamos a suponer que a lo mejor nosotros tenemos la iniciativa de entregar tal día, y surge una marcha o surgen cualquier tipo de situaciones externas donde pues bueno ya alteró tu presupuesto. ¿Qué quiere decir tu presupuesto? En la cuestión del tiempo de tu chofer, en la cuestión del desgaste de tu unidad, en la cuestión de exactamente del sobre utilización de tu gasolina, que obviamente se incrementó. Y ya nada más con esos tres elementos tú ya te saliste de presupuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está disminuyendo lo que es la parte de tu utilidad. Entonces, por eso el gasto de venta dentro de los proyectos es algo súper importante que se tiene que administrar, se tiene que gestar de una manera inteligente. ¿Por qué razón? Porque bueno, así como ahorita manejé un ejemplo de logística y distribución, en la cuestión de acciones de publicidad, en la cuestión de las necesidades cualquiera que pueda tener el cliente a la mera hora y porque obviamente vas a apoyarlo en ese sentido, pues bueno, tendrás exactamente estos
digamos, fluctuaciones en la cuestión del costo de venta que va a impactar a tu gasto de venta. Entonces, por eso es importante que ustedes administren bien, que tengan una relación bastante correcta con la parte de lo que es su cliente para poder entender este tipo de dinámicas y que lo entiendas desde ese punto de vista. Bueno, para el siguiente punto, ¿qué estrategia podrías manejar dentro de lo que es tu proyecto de inversión para poder administrar lo que es tu gasto de venta? Vale, sigamos. Aquí hay un pequeño punto donde nosotros podemos identificar exactamente un ejemplo, ¿no? Que en este caso nosotros pues podemos tener todo lo que es el concepto y entender exactamente hacia dónde nosotros queremos llegar, ¿no? Entonces, para poder entender el contexto completo acerca del gasto, pues bueno, necesitamos saber diferentes situaciones: gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros, que es lo que estábamos viendo ahorita, que bueno, dentro de todo el contexto, pues bueno, se convierte en el gasto de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que saber todo lo que es nuestra estructura, el concepto completo, que en la cuestión de qué necesitamos entender dependiendo de lo que es la parte de nuestro giro. Si nosotros tenemos gastos de venta en la cuestión de publicidad, en la cuestión de los sueldos, que no solamente va enfocado a la cuestión de gastos de administración, sino más bien va enfocado en cada área, porque obviamente pues, el recurso humano lo tienes en cada área. Entonces nosotros tenemos que entender diferentes tipos de rubros que tenemos que administrar dentro de lo que es el gasto de venta. Entonces, dentro de esta estructura, pues nosotros podemos diferenciar exactamente cada uno de esos rubros y poder entender cuál rubro va en cuál, porque muchas veces es muy fácil confundir exactamente la cuestión de los gastos de administración con los gastos de venta, porque no es lo mismo la comisión al vendedor que el sueldo que pueda tener un auxiliar administrativo que apoya ventas, que es diferente, que en este caso el auxiliar administrativo es un gasto de administración y que la comisión que tienen los vendedores es un gasto de venta. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos identificando diferentes situaciones, diferentes presupuestos y hasta dónde nosotros podemos identificar estos conceptos que nos puedan hacer entender la toma de decisiones dentro de esta estructura. ¿Vale? Sigamos. Bueno, vamos a hablar a lo que es la parte del flujo efectivo, que esto es algo muy importante dentro de lo que es pues cualquier organización, cualquier empresa. Nosotros tenemos que entender que el flujo efectivo es algo muy importante. Un segundo. Ay, perdón. El flujo de efectivo es exactamente, pues bueno, la entrada y salida de dinero de tu empresa. Así, tal cual, literal como dice el concepto. Pero, ¿realmente cómo funciona? Pues bueno, el flujo de efectivo es exactamente todas tus ventas del día de hoy. Vamos a suponer que dentro de todo lo que es el análisis de tu precio, todo lo que es la parte de tus costos, tus gastos, todo este tipo de que ya hemos platicado, que ya hemos desarrollado, que ya hemos entendido hasta cierto punto. ¿Cómo podemos desarrollarlo? Pues vamos a suponer, vamos a empezar un ejemplo muy sencillo comercial y tal vez un poquito más adelante vamos a ver uno de servicios o uno productivo. Pero bueno, el comercial sí se me hace un poquito más dinámico y un poquito más entendible desde ese punto de vista. Vamos a suponer que tú tienes una tiendita de la esquina, ¿vale? Ya hiciste tu inversión, ya hiciste toda tu situación, pero pues obviamente que es una parte comercial, pues es un intercambio, no una enajenación de bienes. Tú compraste a un precio y tú vas a otro lugar, a un nicho de mercado, a un lugar diferente y lo vendes más caro. Así es la parte comercial. Compras barato, vendes caro, ¿vale? Eso sería lo ideal y es la parte más importante que maneja México a nivel nacional, ¿no? El 90% de las empresas se dedican a una cuestión comercial. Bien, ¿cuál sería el punto? O sea, ¿cuál es la dificultad? Voy y compro barato y vendo caro. En la cuestión de la cadena de suministro o la cadena de valor se manejan exactamente así. ¿Cuáles son los extractos de la cadena de valor? Bueno, pues existe lo que son los productores, luego mayoristas, detallistas, minoristas y el consumidor final.
ya tienes tu cadena de valor bien identificada, obviamente de los productores, obviamente porque es un volumen masivo en la cuestión de los insumos, obviamente es el productor. Entonces él vende por volumen, en este caso toneladas o cientos de toneladas o miles de toneladas a los mayoristas. Los mayoristas atraen exactamente a esta estructura un poquito más, puede ser nacional o internacional, a distribuir exactamente esos bienes. Luego, la cuestión del detallista. El detallista ya a lo mejor mete la cuestión de empaque, ya no vende a granel, sino vende ya por piezas o ya vende cientos de piezas que obviamente también va manifestándose un proceso. En la cuestión del detallista, que en este caso es mayorista, minorista, detallista. Okay. Ya vamos con el detallista, que quiere decir que bueno, pues ya está más establecido, ya igual hasta hay una marca, ya está identificado, hay muchas situaciones donde realmente ya está a punto de que llegue al consumidor final. Pero en toda esa cadena o en todo ese proceso, el consumidor final es el que paga más caro exactamente ese mismo producto. No es lo mismo que ir a comprarle al detallista, que al minorista, que al mayorista o que al productor. Entonces, en ese contexto nosotros vamos entendiendo de que, bueno, a mayor volumen, pues mayor es la oportunidad de generar una comercialización con mayor rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ir directamente con el productor a consumirle bastantes grandes pues, cantidades de su producto y con base a eso, pues nosotros podemos entender exactamente esta estructura. Precio bajo para vender más caro. Entonces, desde esta premisa, nosotros podemos entender exactamente y aterrizando a la tiendita de la esquina ese principio. La diferencia del flujo de efectivo es exactamente en su administración. Si nosotros vamos con el mayorista o con el detallista, que puede ser en la tienda de abarrotes, que a lo mejor puede haber tiendas que a lo mejor ustedes conocen, que a lo mejor puede ser una tienda de esas de la central de abastos que son mayoristas de pues productos de abarrote. Hay miles, ¿no? Que en este caso pues pueden ser diferentes nombres. Pues ahí cuando han ido a alguna central de abasto, pues bueno, las grandes bodegas que puedan vender este tipo de productos están por debajo del mercado independientemente de los centros comerciales. Para que ustedes puedan entender, a lo mejor uno similar que es popular y que realmente mucha gente también lo utiliza, que es la parte del Sams, el Costco, ese tipo de mayoristas, pues bueno, van enfocados exactamente a ese tipo de empresas que pues bueno, tienen un menor costo, en este caso con mayor volumen que compren, entonces sí es una cuestión de negocio. Entonces, con ese contexto, pues bueno, tú ya hiciste tu inversión, ya hiciste todo el análisis para poder generar un poquito más de rentabilidad de lo que es la parte comercial. Entonces tú ya tienes tu tendita y tú ya estás vendiendo. Bueno, desde que abres hasta que cierras, entras en un contexto real. ¿Qué es ese contexto real? ¿Cuántas ventas reales estás consumiendo? O en este caso estás ejecutando. La gente va y consume constantemente durante un periodo de tiempo en el día, desde que aperturas hasta que tú cierras. Ok, tú haces un análisis de todo lo que es todo ese contexto, pues ya cuando entendiste esta parte, cierras. Vamos a suponer que tú vendiste 1,000 pesos en todo el día. Dentro de ese costo de oportunidad, pues tiene que haber exactamente un análisis de qué es lo que se consumió y por qué se consumió y cuánto es lo que se le gana. No todos los productos se les va a ganar lo mismo. Entonces vas a tener que hacer un análisis, recuperar exactamente el insumo o el producto que se consumió, o en este caso pues buscar alternativas, que quiere decir que en este caso tu flujo de efectivo es la venta menos las compras, menos los gastos, menos los costos, menos todo eso. ¿Qué quiere decir? De eso que tú ganas, vamos a suponer que en un promedio tú ganaste 200 pesos, o sea, ganaste el 20% de todo lo que fue el día. Ok, tú vendiste 1,000, pero esos 800 tú los vas a tener que recuperar para nuevo producto, que obviamente va a ser recurrente. Y ese 20% no solamente es para ti, sino que tienes que reducir. ¿Qué tienes que reducir? Costos de administración, gastos de administración, impuestos. Vas a tener que hacer una reducción de esa utilidad y lo que te sobre exactamente es tu flujo de efectivo. A eso se refiere con el flujo de efectivo, que muchas veces
uno se pelea día a día con ello. ¿Por qué? Porque hay veces que sale negativo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no vendiste lo suficiente para solventar exactamente lo de un día, para poder proyectar exactamente los gastos que se generaron en ese día. Y que vas a tener que hacer que al siguiente día vas a tener que vender mucho más. ¿Para qué? Para solventar ese día que hubo pérdida y así consecutivamente. Cuando uno lo hace en cuestiones teóricas o en cuestiones estudiantiles, esta parte del flujo de efectivo es compleja porque obviamente piensan que nada más es una técnica y ya. No, es fundamental. Todas las empresas hacen su flujo de efectivo diario. Ahorita para que fuera un poquito más acotado, un poquito más sencillo, exactamente este flujo de efectivo a través de un sistema comercial es lo importante que quería que ustedes escucharan y podrían entender esta parte. ¿Por qué es importante esta parte? Porque al final del día, cuando tú vas detectando que si todos los días o llevas bastantes días llevando pérdida, tú puedes tomar decisiones. Algo está mal, tomar acción para mejorar o tomar decisión para cerrar. ¿Por qué? Porque obviamente nadie que tenga un proyecto o una empresa va a buscar la alternativa de pues estar pagando o estar perdiendo dinero. Entonces, en ese contexto, esta es la herramienta más importante en la cuestión del flujo de efectivo, como un análisis previo y durante para poder entender si es viable o no tu proyecto. Si tú entras en ese contexto de que vas ganando constantemente en los días y puede haber algún tipo de día que sí pueda haber una variación negativa y que no es recurrente para ti, pues bueno, está bien. Pero cuando hay un promedio que sea positivo o que obviamente cuando empieza un proyecto, cuando empieza una empresa, regularmente pues la recomendación exactamente es esa. Necesitas tener siempre un presupuesto 3 meses mayor, o en este caso 3 meses de soporte, para poder solventar en lo que te posicionas, en lo que la gente te va conociendo, en la cuestión de que realmente estás partiendo el mercado. Todo eso es importante que ustedes lo visualicen. Entonces, si tú estás dentro de ese flujo de efectivo, no quiere decir que los 3 primeros meses siempre todo salga mal. Lo más sencillo es que todos esos 3 meses te vaya mal en lo que te vas posicionando. Entonces, por eso hay que tener ese soporte o ese respaldo. Entonces, sobre de eso, pues bueno, obviamente tú después del tercer mes ya empieza a haber fluctuación y ya empieza a haber días positivos. Quiere decir que ya se empieza a posicionar tu proyecto. Entonces, con esa base, pues tú ya puedes empezar a tomar decisiones en cuestión de publicidad, en cuestión de expandir, en cuestión de diferentes situaciones donde puedes haber promociones o empezar a identificar tus posibles nuevos clientes y empezar a hacer estrategias donde tú puedas tener captación de más clientes. Entonces, todo esto, pues bueno, es con base a lo que es la parte de tu flujo de efectivo. Sin ello, pues bueno, puedes especular miles de cosas, pero el flujo de efectivo es diario y el flujo de efectivo te dice exactamente lo que ganaste y exactamente lo que estás perdiendo y exactamente lo que debes. Entonces, con base en eso, pues bueno, tú no tienes una estructura aleatoria para poder tomar decisiones, sino tienes un sentido real de lo que tú vas a tomar decisiones con base en tu bolsillo, en tu dinero. Porque si tú no tienes esta parte bien identificada, pues bueno, podrías suponer que tienes ventas, pero eso es engañoso, porque a lo mejor puedes ganar 1,000, 2,000 pesos de venta, pero en realidad la utilidad, porque no tienes una buena administración de gastos de venta, de gastos de administración, en gastos o en costos de todo, se va reduciendo tu utilidad y a lo mejor tu utilidad a lo mejor es del 2 o el 3%. Y que realmente estás sobreviviendo, no estás viviendo. Entonces, en ese contexto, pues tú no entrarías en un contexto de un proyecto viable. Serías un proyecto que solamente existe para sobrevivir y no es rentable. Entonces, toda la empresa, su principal función dentro de lo que es toda la parte de negocios es que una empresa tiene que ser rentable para que realmente pueda subsistir. Entonces, en ese sentido, pues si no lo tienes, pues obviamente no va a entenderse como tal. Entonces, lo más recomendable es pues cerrar y volver a proyectarte o en este caso poder entender el punto de equilibrio y si realmente estás cerca o no estás tan cerca de seguir trabajando a cierto punto hasta poder recuperar
lo mayor posible sin que llegue a perjudicarte. Entonces hay muchos proyectos que por eso quiebran, obviamente se recupera lo más posible y volver a empezar, ¿no? Volver a tener otra nueva idea, volver a poder estudiar, poder tener conocimiento y poder emprender otro tipo de situaciones que te puedan ayudar en ese contexto. Por eso es tan importante el flujo de efectivo. Nosotros cuando estamos platicando en este sentido, pues bueno, de allá platicando un poquito fuera de tema, que bueno, tiene que ver, pero un poquito fuera de tema, dentro de lo que es la parte del proyecto del concurso de emprendedores, exactamente te piden esos tres escenarios, ¿no? De flujos de efectivo. Te piden la proyección o pronóstico de flujo de efectivo pésimo, el óptimo y el optimista. ¿Por qué te los pide? Porque independientemente cómo se va a estructurar tu pronóstico de venta, va enfocado a tu flujo de efectivo, si realmente va a ir encaminado hacia algo positivo, hacia tu proyecto. ¿Qué quiere decir? Si en el pésimo, pues bueno, se tarda, no sé, 7, 8 meses en llegar a un punto de equilibrio, dices, ok, es el pésimo, ¿no? Si nosotros vemos desde el punto de vista óptimo y llegas en los 3 meses, dice, ok, 3 meses para poder recuperar la inversión o más bien ni perder ni ganar. Y ya después de ahí empieza a ser rentable. Y en el óptimo al mes, ¿no? Vamos a suponerlo, ¿no? O sea, al optimista. Y entonces empiezas a entender que obviamente dependiendo los perfiles o en este caso los escenarios que tú vayas manejando, eh, pues tú puedes darte un breve o una idea clara acerca de lo que se está manejando en la cuestión de proyectar cualquier tipo de negocio. Para dejarlo más concentrado, vamos a suponer cualquier tipo de situaciones, la típica, ¿no? De ustedes que pues es muy recurrente y que pues bueno ha pasado ya por generación estas situaciones. Regularmente las fiestas que manejan esta como prepago y después el pago y que pues bueno va casi toda la universidad a esas pequeñas microproyectos que obviamente pues se necesita inversión, se necesita muchas cosas, algunas veces se les pierde, algunas veces se les gana. Entonces en ese contexto pues yo lo alcanzo a visualizar cuántas personas yo necesitaría meter exactamente para recuperar mi inversión, independientemente de las fiestas que sean, o al menos la más reciente, ¿no? Que hasta fue una casa con alberca y todo eso, pues bueno, ¿cuánto me costó exactamente rentar esta situación? La seguridad, o sea, todo lo que se lleva a los costos. Entonces, esa parte yo tendría que hacer un análisis de cuántas personas necesitaría mínimo meter para que obviamente yo no gane ni pierda, y de ahí para arriba. Entonces, desde esa lógica, estamos platicando de flujos de efectivo. Entonces, no solamente la diversificación de la parte del producto como tal, de ir a la fiesta por un costo, sino al final del día hay un precio y un sobreprecio en la cuestión de diferentes servicios extras que nosotros estamos implementando. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, pues todos otros servicios o otros productos que nosotros podamos adquirir dentro de lo que es ese contexto que nos están vendiendo de primera instancia. Entonces, se respalda en la cuestión del riesgo, obviamente con otros subproductos o otros subservicios para poder entender que se va a alcanzar la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, pues obviamente esto va ligado 100% a lo que es la parte del flujo de efectivo. Aquí no se puede manejar exactamente por día, aquí yo creo que lo podemos manejar por horas. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, hay horas previas, hay horas, o en este caso días previos, pero bueno, solamente por horas donde va integrándose o va adquiriéndose diferentes tipos de ingreso. En la cuestión de la preventa, pues la parte de la publicidad, en la parte de lo que es el divulgación exactamente del evento, donde pues hay diferentes tipos de vendedores que obviamente también generan un tipo de comisión y obviamente van empezando a divulgar este tipo de proyecto hasta que llega el día y obviamente se gesta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta gente va a ir? Gente que toma la decisión hasta el último momento, gente que la tomó previo, que fue lo de la preventa, gente que a lo mejor no tiene el consumo de ciertos bienes y servicios dentro, otros que sí, otros en exceso, y así sucesivamente. Entonces entras con diferentes tipos de escenarios y obviamente tomas decisiones con base en esos escenarios. Entonces, si le van a ganar poco, le van a ganar mucho, que faltó, que no faltó, empiezas a darte cuenta
¿Cuál es la postura, ¿no? En este caso, pues también, ¿no? El tiempo de un factor externo. ¿En qué momento de la semana están o en qué momento de la quincena están? Para los que pues a lo mejor trabajan o a lo mejor pues también esperan su mesada o su quincena, bueno, hay diferentes variables que uno tiene que considerar. En ese sentido, lo ubicas exactamente en un flujo de efectivo. Y si el flujo de efectivo en ese día surja positivo, en este caso ya fue negocio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar exactamente esas alternativas. Prever, buscar los mínimos posibles para poder identificar si va a ser negocio o no. Para eso existe esta herramienta. Entonces, para no hacer más extenso lo que es la parte de este video, pues bueno, necesito que hagas exactamente un pequeño análisis de un flujo de efectivo tuyo, que ya obviamente sé que ya lo tienen, de los tres escenarios: el pésimo, el óptimo y el optimista, ¿sale? Que son tres. El que pues te va a ir muy mal, el que pues sientes que es el más idóneo que va a pasar, y el que tú sientes que va a ser un boom, ¿no? En este caso, tu proyecto. Entonces, sobre esos tres conceptos, ustedes van a hacer un pequeño análisis donde, pues bueno, dentro de su proyecto, si va a ser viable o no, y me vas a fundamentar el por qué sí o el por qué no, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es el video de esta semana y pues bueno, sin más, pues bueno, seguimos en contacto. Pues esta vez pues no les voy a pedir que pongan nada en YouTube, no les voy a pedir nada de eso, simplemente pues bueno, sí te van a tener que escucharlo pues todo, porque pues prácticamente pues yo no puse las preguntas para que las buscaran, simplemente pues las van a tener que escuchar y las van a tener que resolver, ¿vale? Entonces, sin más, pues bueno, que tengan una excelente semana y estamos en contacto. ¿Sale pues? Cuídense mucho, pórtense bien. Y cualquier otro detalle con la cuestión del proyecto, pues bueno, sigo a las órdenes, sigo ahí estando pendiente para cualquier cosa, duda, se las puedo resolver, se las resolvemos. Y si no, pues bueno, investigamos para poderlos apoyar en ese sentido, ¿vale? Cuídense mucho, chao.